Efectivamente, gente, tenemos online en Android. Y es que Citron se acaba de actualizar a la versión 0.6, que además de corregir un montón de errores que había en PC y añadir opciones guapas como el menú de la Switch, activaron la beta de este online para Android. Así que te voy a mostrar cómo configurarlo, cómo activarlo y sobre todo cómo activar el crossplay entre PC y Android. Y veremos las mejoras que tiene el emulador para PC. Así que bienvenidos mancos y mancas, empecemos. Lo primero es que el día de ayer, el señor Sephiroth desde el Discord del Citron y con estos videos ya nos mostraba el online funcionando en Android. Nos indicaban que esto era una beta, pero nos muestran lo bien que funciona. Y es que miren, aquí están jugando varios teléfonos a la vez y aunque tiene uno que otro lagazo y van a 50 FPS, el online funciona de manera estable y la partida se mantiene. Y aunque esto era solo una beta, aquí ya tenemos la versión 0.6 del Citron para todos nosotros. Nos dicen que el enfoque fuerte fue optimizar en Android para activar la función multijugador, porque ya saben que si no vas a buenos FPS o hay muchos tirones, la partida se caerá. Además, como ven acá abajito, se deshabilitó la presentación asincrónica que estaba generando problemas y además se corrigieron errores que les había dicho que tenía la versión 0.5, la versión anterior, que les pedí que no la descargaran en los directos. Pues esos errores en teoría ya fueron corregidos. Si bajamos acá, tenemos acá la versión actualizada para Linux, para Windows, la versión principal para Android y la versión optimizada y la versión Antutu. Yo estoy utilizando la versión optimizada, que es la que les recomiendo, pero bueno, aquí eligen simplemente su sistema operativo. Los de PC ya saben que una vez descargado esta nueva versión les va a quedar un archivito como este. En este video de acá les expliqué cómo actualizar el emulador sin perder sus partidas guardadas y demás. Así que vayan a verlo. Los de Android simplemente la descargan y lo instalan, que van a tener todo igual. Pero entonces la primera novedad importante es que si le das aquí en herramientas o tools ya tenemos el menú inicio de la Switch, que todavía no está tan fino, pero como ven funciona bastante bien. Perdón por interrumpirte, pero ¿no crees que está bastante feo jugar con esa marca de agua tan horrible? Por eso, como siempre, te traigo la solución. KSOS, donde puedes conseguir licencias oficiales de Windows para toda la vida. Literalmente pagas lo mismo que un café de estos carros del centro y tienes tu Windows legal y seguro de por vida. Siempre y cuando no cambies la tarjeta madre, porque es una licencia OEM. Pero además, para que por fin te pongas a trabajar, tienes los paquetes de Office también súper baratos. Y encima, si lo compras para varios PC, el descuento es aún más. Y antes de que te enojes porque tal vez te aparezca un precio distinto cuando vas a pagar, es porque tienes que usar los códigos del canal, evidentemente, para que veas los chéveres que son los de KSOS. No solo patrocinan este video, sino que tienen dos códigos, uno para las keys de Windows y otros para las keys de Office. Simplemente copias el código que te va a aparecer aquí arribita al momento de pagar y listo, tu súper descuento. Encima puedes pagar con PayPal para que todo sea 100% seguro. Y tienen un servicio al cliente 24/7 para que si tienes algún problemita, que no lo vas a tener, pues les escribas y los molestes, que ellos te responden, no se enojan. Si activas tu Windows o compras tu Office con KSOS, coméntamelo abajito y yo te daré un corazoncito. Pero entonces lo realmente importante, nuestro Citron en Android. Cuando abramos la aplicación con esta nueva versión 0.6, vamos a tener aquí en configuración, vamos a tener una nueva opción y es esta opción de multiplayer. La abrimos y como ven nos muestra dos opciones, crear una partida y unirse. Si le dan a crear, les aparece la IP, que esta IP de acá es la que tienen que compartir con sus amigos, el puerto, que también tienen que poner todos el mismo, y bueno, ya aquí simplemente el nombre que quieren tener y si quieren poner una contraseña y un nombre a la sala, que este es obligatorio. Le voy a poner aquí un nombre falso, le damos a aceptar y como ven también nos dejaba elegir el número máximo de jugador. Y miren que ahora nos da una salita aquí de multiplayer en la que podemos hablar. Si enviamos un mensaje le va a aparecer en la pantalla a los amigos que estén en la sala y también pueden banear y echar a la gente. Para unirse, muy fácil, le dan a multiplayer, unirse, aquí escriben la IP que su amigo les pasó, el puerto que es el mismo, el nombre y si hay contraseña, pues contraseña, le dan a aceptar y ya los une a una sala. Miren que ahí ya me uní y me aparece toda la gente que está conectada. Y así cuando yo entro a un juego, por ejemplo aquí el Mario Kart, y entre a buscar partida, ahí me van a aparecer las salas que están creadas, como esta que yo creé con mi otro dispositivo. Y evidentemente también podemos crear la nuestra. Obviamente ya saben que esto no funciona con el online de la Switch, así que la opción que tienen que elegir nunca es el modo el internet, sino el modo local o el modo LAN. Y como ven, ahí me están apareciendo los mensajes de la gente que se está uniendo. Todavía no descubrí, creo que no hay opción de cómo quitarlo, pero bueno, es útil para saber cuando alguien entra a la sala, o por ejemplo, les muestra los mensajes de la gente de la sala, como este que acabo de enviar yo mismo. Está bastante útil. Pero ahora, el crossplay entre PC y entre emuladores, porque no solo podemos jugar con la gente que tiene Citron en PC, sino que podemos jugar con alguien que tenga Suyu, Yuzu y cualquier clon que venga de Yuzu, porque todos comparten el mismo online. Ya sabemos que en PC, para entrar al online, le damos a la opción de multiplayer y le damos a buscar salas públicas. Y aquí nos aparece la sala con toda la gente que está jugando. Nos metemos a una sala y aquí ya tenemos la parte de chat. En Android ya vimos que es diferente.
diferente. De hecho, debo mostrar que aquí, mientras tienen un juego abierto, también tienen la opción de multiplayer aquí en el menú, y me voy a salir de la sala en la que estaba para mostrarle que si bien acá es diferente, acá no nos aparece una lista de la sala, sino que tenemos que escribir la IP, el online es el mismo. Entonces lo que tenemos que hacer es muy sencillo. Le damos a unirnos y escribimos la dirección IP y el puerto que usó nuestro amigo que está en PC. O lo mejor, podemos conectarnos a salas creadas aquí en PC. Por ejemplo, esta sala es la que más personas tiene, puede aceptar hasta 128 y aquí juega todo el mundo todo el rato. Entonces, si sabemos la dirección IP de esta sala, ingresamos esa dirección IP en nuestro teléfono y ya podríamos jugar. Yo les voy a dejar la dirección IP de esta sala, que es la que más gente tiene jugando, y es esta que tengo acá. Se las voy a dejar también en la descripción. Así que simplemente escriben el puerto, que también se lo voy a dejar en la descripción, y listo, ya estarían en esa sala. Si quieren crear una sala privada para que solo jueguen ustedes y sus amigos, también es muy fácil. Simplemente le dan a crear, dejan la dirección IP que les pone por defecto la aplicación, el puerto, le ponemos un nombre y seleccionamos el máximo de jugadores. Le damos a aceptar y en PC simplemente le van a dar a multiplayer, conexión directa a una sala o control C, y aquí escriben la IP que les pasó a su amigo. Con el puerto que acá no le puse contraseña, le damos a conectar y como ven, ahí ya me muestra mi perfil de Android, me dice qué juego estoy jugando y puedo enviarle un mensaje. Recuerden que tienen que tener la misma versión del juego. Miren que aquí dice que mi Android tiene la versión de Mario Kart 8 1.72, yo tengo que tener la misma, si no, no va a funcionar. Y para mostrarles que el crossplay funciona, voy a crear una partida acá en mi Android. Ah, ya la creé, miren, Mimi, bien guapo. Y aquí empecé, voy a buscar la partida, aquí me sale mi partida del Citrón y ahí estamos los dos. Empieza a cargar, que a veces toma tu tiempo y a veces va bastante rápido. Como ven, funciona a la perfección, pero esto no funciona con todos los juegos, eso tienen que tenerlo en cuenta. Les voy a dejar en la descripción una lista con todos los juegos que sí tienen este modo local o modo LAN, y sobre todo te voy a dejar acá una explicación de cómo funciona este modo online bien detallada. Es una explicación de PC, pero funciona también igual para la de Android, para que sepan cómo funciona el sistema de salas y las recomendaciones que tienen que tener en cuenta. Y justamente este domingo íbamos a hacer un torneo de Mario Kart Online en PC, ahora los de Android también pueden participar, así que suscríbete, que como ves subo mucho contenido de emulación. Pues quiero mucho.